Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos con ustedes, esta vez para presentarles el primer video de la serie para el curso de precios unitarios. Este curso está diseñado para impartirlo de manera presencial en 5 sesiones de trabajo de 5 horas cada una, por lo que su duración es de 25 horas en total. Cada sesión está separada por los siguientes temas: el propósito del curso, las funciones elementales para realizar análisis de precios unitarios, el proyecto ejecutivo, planos de la obra y su interpretación, determinación de las partidas y subpartidas, elaboración de los números generadores de obra y armado del catálogo de conceptos. En la segunda sesión, el costo directo de los materiales, las unidades de compra contra unidades para los análisis, el catálogo de proveedores, la importancia de los costos de mano de obra, el cálculo de los salarios reales, el tabulador de salarios reales, rendimientos de la mano de obra, costo horario de una máquina o equipo, y en la tercera sesión, la tarjeta para análisis de conceptos básicos o auxiliares, las cuadrillas de trabajo, destajos por manos de obra, mezclas, concretos, andamios, tarjeta para análisis de los costos directos. En la cuarta sesión, el análisis y cálculo de los costos indirectos, el formato de costos indirectos, el costo por financiamiento, el costo por utilidad, los cargos adicionales, las tarjetas de precios unitarios y la integración del factor de sobrecosto en cada análisis de precio unitario. Y en la quinta y última sesión, la integración del catálogo de conceptos de un presupuesto, notas al pie en el catálogo, la ley 80-20 o ley de Pareto, la integración de base de datos para conceptos de obra, la revisión de plantillas de generadores y la revisión de una base de datos y cómo utilizarla. Bueno, en este primer capítulo vamos a ver el propósito del curso, y el propósito es capacitar a personas que analizan e integran los precios unitarios de los proyectos. Está dirigido al personal involucrado en los procesos de presupuestación de obras de construcción. Al finalizar, obtendrán conocimiento sobre el análisis de procesos constructivos, así como la integración y elaboración de conceptos de obra para la elaboración de presupuestos, ya sea para una dependencia pública u obra privada, independientemente del uso de programas informáticos especialmente diseñados para integrar precios unitarios. En este curso no se requiere el manejo de ningún paquete informático en particular, ya que al finalizar, el analista comprenderá los productos que conforman un precio unitario utilizando o no un paquete informático. El segundo tema de esta sesión son las funciones elementales para realizar un análisis de precios unitario. Bueno, un analista de costos es una persona con mucha experiencia en campo y oficina. Debe tener un instinto capaz de lograr la estimación para ganar concursos de obra pública o privada. Deberá ser hábil para la búsqueda de información relacionada con los conceptos de obra a analizar. La palabra clave aquí es estimación, ya que un precio unitario es eso, un precio estimado. Los análisis de costos no son una ciencia exacta, ya que depende de variables que no puede controlar el analista y tampoco tiene una bola de cristal ni es adivino para tener la certeza de que todas las variables que intervienen se cumplan tal y como el analista lo propone. Las variables las iremos definiendo mientras realizamos las funciones elementales para realizar un análisis de precio unitario. Estas funciones elementales son 4. La primera es determinar el catálogo de conceptos de obra. ¿Cómo lo haremos? Bueno, tendremos que analizar el proyecto ejecutivo para crear los conceptos de obra, definir cada concepto en base al proyecto ejecutivo, contemplando sistemas y procedimientos constructivos, especificaciones generales y particulares, tener una clasificación de los conceptos de obra, dividiéndolos en partidas o subpartidas, y que incluyan la secuencia de la obra y todos los trabajos, mostrar partidas de obra establecidas por actividad o especialidad conforme a un procedimiento constructivo, y definir los alcances de cada concepto. Este es un ejemplo de un catálogo de conceptos para una casa-habitación, dividido en partidas, y con la subpartida de albañilería, en donde podemos observar el ejemplo de un concepto de obra de muro de bloque, en el que define los alcances del concepto. La segunda de las 4 funciones es determinar el costo directo de los conceptos de obra. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, tenemos que determinar un listado de mano de obra. Mano de obra que será integrada por el salario base para cada categoría y el factor de salario real. Factor de salario real que incluye las prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, prestaciones de la Ley y Reglamentos del Seguro Social y, si fuera el caso, contratos colectivos de trabajo, además de tener su costo de herramienta menor y el costo de equipo de seguridad personal. También tenemos que determinar un listado de materiales. Aquí
Tenemos que contemplar fletes, acarreos, mermas, maniobras, almacenaje, derechos, regalías o cualquier otro factor o costo que se tenga que anexar al costo directo de los materiales para contemplar el material ya puesto en obra. También tenemos que determinar un listado de maquinaria y equipo en el que consideramos las características de la máquina, los costos fijos, los costos por consumo y los costos por operación. Este es un ejemplo, el ejemplo anterior que vamos a seguir usando es el concepto del muro de bloque que vimos, y lo comenzaremos determinando el listado de mano de obra. Los trabajos para la construcción del muro son ejecutados por un equipo de trabajo cuadrilla. Esta va a estar compuesta por un oficial más un ayudante. Esta cuadrilla incluye el mando intermedio, herramienta menor y el equipo de protección personal. La unidad la vamos a definir por jornal o día de trabajo de 8 horas. Y la cantidad es el resultado de dividir un jornal o un día de trabajo entre la cantidad de metros cuadrados que ejecuta la cuadrilla. Esto es un jornal entre el rendimiento diario. Para este ejemplo nosotros proponemos que la cuadrilla tiene un rendimiento de 10 metros cuadrados por jornal. Aquí es donde como analistas empezamos a definir variables que pueden o no cumplirse. No existe un libro de rendimientos que diga que los 10 metros cuadrados por jornal son correctos. Tampoco dirá que es un error, ya que la principal variable de la mano de obra es la destreza con la que cada oficial albañil construye el muro. Habrá cuadrillas que construyan 15 metros cuadrados por jornal y al mismo tiempo habrá otra cuadrilla que solo construya 8 metros cuadrados en el mismo jornal. Entonces, ¿cuál es el rendimiento correcto? Bueno, habrá quien diga que sea el promedio de los rendimientos. Algunos otros dirán que consideremos el peor rendimiento para que en caso de un error sea a favor de nosotros y no una pérdida. Y habrá quien diga que pongamos el número con el mejor rendimiento para dar un mejor precio y ganar el concurso de obra. Al final todos tienen razón, ya que no hay un rendimiento correcto. El rendimiento lo defines tú como analista. Tú decides con qué número vas a participar y el precio con el que vas a concursar. Definir las variables que impactan en el costo del precio unitario de un concepto es la parte más difícil de comprender para los analistas primerizos. Te recomendamos documentarte en bibliografía especializada que publique tablas de rendimientos. También es bueno revisar bases de datos de instituciones o colegios que venden sus análisis de precios unitarios actualizadas cada año, como la CEMIC o colegios de ingenieros o arquitectos. Pero lo mejor es analizar los rendimientos en obra y verificarlos físicamente para tener una mejor certeza que los números que estás proponiendo sean los más cercanos a la realidad. Dejaremos el rendimiento en 10 metros cuadrados por jornal y más adelante veremos cómo afecta esta y otras variables al monto final del precio unitario, para saber si es el rendimiento que más nos conviene o lo modificamos. El siguiente paso es definir el costo que tiene un día de trabajo de la cuadrilla. Para definirlo, tenemos que desglosar la cuadrilla para revisar todos sus elementos. Este análisis se llama análisis de básicos o auxiliar. Es como si fuera una tarjeta de precios unitarios dentro de la tarjeta de precios unitarios. Y nos ayuda ahorrando bastante tiempo, ya que estos análisis de básicos los podemos utilizar en diferentes conceptos. Por ejemplo, esta cuadrilla de albañiles más un ayudante nos servirá para cuando analicemos los castillos, dalas, aplanados, registros o cualquier otro concepto de trabajo donde se requiera al albañil y a su ayudante. Para analizar el costo básico o auxiliar, lo primero que necesitamos es al oficial albañil, el cual su unidad de medida será el jornal o el día de trabajo. La unidad es 1, ya que lo que vamos a analizar es un día de trabajo, y el costo de su día de trabajo estará definido por su salario diario que percibe más el factor de salario real, o FASAR. Esto es, que a su salario diario hay que sumarle la carga tributaria de prestaciones que nos exige la ley por emplear a un trabajador. Así que para este ejemplo nosotros consideramos que el trabajador percibe un salario diario de 100 pesos. Con base en este costo tendremos que calcular los impuestos y prestaciones de acuerdo a la ley. Comenzamos calculando los relacionados a la Ley Federal del Trabajo. Estos son el aguinaldo, vacaciones, días festivos, séptimo día y los días no laborables por costumbre. Tendríamos que realizar el cálculo de acuerdo a los factores que marca la ley, pero eso lo veremos más a detalle en los próximos capítulos. Por lo pronto consideraremos un 26%, o sea, 26 pesos
para cumplir con estas obligaciones. También tendremos que sumar la carga tributaria correspondiente a la ley del Seguro Social y a su reglamento, las cuales incluyen enfermedad, gastos médicos, invalidez, guardería, cesantía, seguro e Infonavit. Para estos consideraremos un 32%, o sea, 32 pesos. En total, el monto con el factor de salario real para el oficial albañil será de 158 pesos. Nosotros le pagamos 100 pesos diarios al trabajador, pero tenemos que cobrar 158 pesos para cumplir con las obligaciones que marca la ley. El otro integrante del equipo de trabajo es el ayudante. Las consideraciones serán las mismas. La unidad será el jornal, la cantidad es 1 y el costo lo calcularemos en base a un salario diario de 50 pesos. Sumándole las prestaciones de la Ley Federal de Trabajo y las cuotas del Seguro Social, el monto de su sueldo con el factor de salario real será de un total de 79 pesos. La cuadrilla incluye el mando intermedio, la herramienta menor y el equipo de protección personal. Comenzaremos determinando el mando intermedio, que es el cabo de oficios. Su unidad será un porcentaje de la mano de obra. Para la cantidad tendremos que aplicar otra vez nuestros poderes de vidente. Esto significa que tenemos otra variable que como analistas tendremos que definir. Un cabo de oficios es el jefe de cuadrillas y nosotros determinamos cuáles son sus alcances y su rendimiento. Para este ejemplo consideraremos que el jefe de cuadrilla puede supervisar 10 cuadrillas, o sea 20 trabajadores bajo su mando. Si su rendimiento es de 10 cuadrillas, entonces la cantidad será de 1 entre el rendimiento, o sea 1 entre 10. Como ya lo mencionábamos, algún otro analista podrá considerar que puede supervisar 15 cuadrillas o 30 trabajadores, y habrá alguien más que considere que puede supervisar solamente a 8 cuadrillas o 16 trabajadores. E igualmente todos tendrán la razón. El costo lo determinamos sumando los importes del oficial más el ayudante, el cual será de 158 pesos más 79 pesos del ayudante, nos dará una suma de 237 pesos por la mano de obra. ¿Sí? Este es el resultado que tendremos que colocar para el costo del cabo de oficios y multiplicado por su 10% nos daría 23 pesos con 70 centavos. El siguiente elemento es la herramienta menor. Su unidad será igual que el mando intermedio, un porcentaje de la mano de obra. La cantidad también será una variable que tendremos que proponer, aunque en este caso tenemos que considerar que por muchos años se ha dejado de manera convencional el 3% de la mano de obra, y parece que muchos constructores están de acuerdo con este porcentaje, ya que es el más utilizado, aún sin saber cómo lo calcularon ni quién, pero una forma de medirlo es revisando los montos de la obra ejecutada a costo directo del año anterior y compararlo contra los gastos de herramienta menor del año pasado. Por ejemplo, si ejecutaste obra por 10 millones de pesos a costo directo el año pasado y de ese monto tu mano de obra a costo directo fue de 3.200.000 pesos, el 3% de ese monto son 96.000 pesos. Pues bien, si revisamos los gastos de herramienta menor en ese mismo periodo de tiempo, si corresponde al monto, podremos decir que el 3% que definimos en la variable está correcta y por lo tanto ya podemos definir el costo, que será la suma del oficial, que son los 237 pesos, por el 3% nos dará un importe de 7 pesos con 11 centavos. Bien, el último elemento por determinar para la cuadrilla será el equipo de protección personal, para el cual la unidad también la vamos a determinar por un porcentaje de mano de obra. La cantidad la determinamos con el mismo ejercicio de la herramienta menor, solo que ahora lo hacemos con un porcentaje del 2%. En este supuesto nos coinciden los montos de 64.000 pesos entre lo que el 2% de la mano de obra a costo directo que ejecutamos el año pasado. Los 64.000 pesos fue lo que gastamos en equipo de protección personal. Bueno, si nos deja lo mismo, dejamos el 2%, el costo van a ser los mismos 237 pesos, y la multiplicación de los 237 por el 2% nos da 4 pesos con 74 centavos. Con esto podemos definir todos los elementos de este básico, que es para la cuadrilla, y determinamos el costo, que sería la suma de todos los importes.
La sumatoria de esto nos daría 272 pesos con 55 centavos. Bien, con esto ya podemos calcular el importe de lo que es el listado de la mano de obra, colocando el costo de 272 pesos con 55 centavos por jornal para la cuadrilla, y lo multiplicamos por el punto 10, que es el rendimiento en metros cuadrados que tenemos para la ejecución de este muro. Eso nos daría un costo de 27 pesos con 25 centavos por metro cuadrado de muro únicamente para la mano de obra. El siguiente listado a determinar es el de los materiales. Estos son los materiales que se necesitan para ejecutar el muro de block, como el que tenemos en el ejemplo. La especificación del concepto nos indica que el bloque a utilizar será el sólido de medidas 11, 14, 28. La unidad la determinamos por piezas o por millar, que son los formatos de venta más comunes. En este caso usaremos la medida de pieza. La cantidad la determinamos bajo las siguientes variables. El espesor de la mezcla en las juntas será de 1.5 centímetros, por lo que colocando los bloques con esa separación en un metro cuadrado quedarían de la siguiente forma. Serían 3.5 piezas por hilada y en forma vertical serían 8 hiladas, lo cual nos arroja un resultado de 28 piezas. Aquí debemos de considerar otra variable además del espesor de la junta de mezcla, y esto es el desperdicio. Esta variable, al igual que todas las anteriores, la determinamos a nuestro criterio. Nosotros proponemos el 10% de desperdicio, por lo que al sumarle este 10% nos quedaría un total de 30.8 piezas por metro cuadrado. Bien, con esto ya podemos determinarlo en el listado de materiales. Y ahora sigue determinar el costo de cada pieza. Comercialmente el formato de venta más utilizado es por millar de piezas. En este caso no es una variable, ya que el costo lo define el valor de mercado, por lo que será necesario cotizar los bloques. Yo les recomiendo hacerlo con por lo menos 3 proveedores para realizar una comparación y seleccionar la mejor propuesta. Además, tenemos que considerar costos adicionales para el material puesto en obra. En este caso en particular, la mayoría de los proveedores te cobran un costo por concepto de flete, solo si la cantidad es menor de 3 millares de piezas. En este caso consideraremos que compraremos solo un millar, por lo que tendremos que sumar este costo considerando los siguientes montos. 3,000 pesos por millar más 300 pesos por flete, nos queda un costo de 3,300 pesos por cada millar de piezas puesto en obra. Eso significa que cada pieza tiene un costo de 3 pesos con 30 centavos. ¿Sí? Con estos elementos ya podemos determinar el importe multiplicando los 30.8 piezas por el costo de 3.30 pesos, lo cual nos daría 101 pesos con 64 centavos. Bien, ya tenemos el primer concepto de material. Ahora falta el segundo concepto, que es la mezcla de mortero de arena de río en proporción de 1 a 4. La unidad la determinaremos en metros cúbicos, ya que es la forma más práctica de medir las mezclas, morteros, hormigones y concretos. La cantidad la determinamos calculando el volumen que utilizaremos en un metro cuadrado. Recuerden que el espesor de la junta por cada hilada es de 1.5 centímetros. El ancho del muro a soga, como lo pide la especificación, es de 14 centímetros. Consideramos justo aclarar que el bloque tiene 3 medidas, 11, 14 y 28 centímetros, por lo que la forma de acomodarlo de acuerdo a su espesor es la forma en que se denomina. Así, el muro más delgado, el de 11 centímetros, se conoce como muro de bloque colocado a capuchino. El de 14 centímetros de espesor se conoce como muro de bloque colocado a soga. Y el de 28 centímetros de espesor se conoce como muro de bloque colocado a tizón. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que en sentido horizontal son 8 hiladas de un metro de largo, multiplicadas por 1.5 centímetros de espesor y por 14 centímetros de ancho del muro, nos da como resultado 0.0168 metros cúbicos. Y en el sentido vertical tenemos 24 hiladas de 11 centímetros por 1.5 centímetros por 14 centímetros. Eso nos dará un resultado de 0.005544 metros cúbicos. Sumando los dos resultados
tenemos un volumen de 0.2234 metros cúbicos. Después de esto tenemos otra variable, que sigue siendo el desperdicio, el cual igualmente lo proponemos el 10%, sumándolo a lo que ya lo tenemos, bueno, el resultado final es 0.24574 metros cúbicos. Y ya lo podemos determinar en el listado de materiales. Bueno, como ya determinamos la cantidad, pues hay que seguir con el costo. Y este lo determinaremos desglosando el auxiliar o el básico, tal como hicimos en la cuadrilla de la mano de obra. Recordemos que la proporción especificada es de 1 a 4. Esto quiere decir una parte de mortero por 4 partes de arena. No importa la medida, puede ser una palada de mortero por 4 paladas de arena o un metro cúbico de mortero por 4 metros cúbicos de arena. Nosotros proponemos hacer el cálculo de la manera más conocida, que es utilizando un bote de 20 litros. Este tipo de botes ya están en desuso, pero nos actualizaremos y utilizaremos cubetas de plástico de 20 litros aproximadamente cada una. Respetando las proporciones, serían 20 litros de mortero por cada 80 litros de arena de río, lo cual suma un volumen de 100 litros. Convertidos a metro cúbico serían 0.10 metros cúbicos. Por lo tanto, para fabricar 1000 litros o un metro cúbico de mezcla, necesitamos multiplicar las cantidades por 10, o sea, 10 cubetas de mortero y 40 cubetas de arena de río. En esta parte, los analistas primerizos suelen confundirse un poco, ya que tenemos que hacer conversiones de unidades de venta a unidades de construcción. Por ejemplo, el mortero, la forma más usual de venta es por bulto o costal de 50 kilos, por lo que su unidad sería la pieza o kilogramos. La otra forma es por tonelada, la cual su unidad sería por peso. Para determinar la tarjeta de básico de mezcla debemos convertirlo a la medida de volumen, o sea, convertirlo a litros. Para esto deberemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Un saco o bulto de mortero es igual a 50 kilos. 20 sacos o bultos de mortero forman una tonelada. Y un saco o bulto de mortero es igual a 33 litros. Pero recordemos que la medida de la proporción es de una cubeta de 20 litros, por lo que para convertir un bulto de mortero a unidades de cubeta, deberemos dividir 33 litros de mortero entre 20 litros, que es la capacidad de la cubeta. Nos dará como resultado que un bulto de mortero rinde 1.65 cubetas de 20 litros. Entonces, para llenar las 10 cubetas de 20 litros, dividimos 200 litros que necesitamos entre 33 litros que contiene cada bulto, nos da como resultado 6.06 bultos. Si multiplicamos 6.06 bultos por 50 kilos que pesa cada uno, tenemos como resultado 303 kilogramos o 3.03 toneladas. Con estos datos podemos determinar la tarjeta del básico para la mezcla, la cual quedaría de la siguiente forma. El mortero, la unidad, la determinamos por tonelada y la cantidad sería el número que calculamos por los 6 bultos, que es 0.303. El costo lo determinamos con el valor de mercado y bueno, en este caso lo dejamos de acuerdo a las cotizaciones de los proveedores, lo dejamos en 1000 pesos por tonelada y el resultado serían 303 pesos. Para determinar la arena de río, las 40 cubetas de 20 litros nos dan un volumen de 800 litros o 0.8 metros cúbicos. La unidad de venta más común es por camiones de 7 o 14 metros cúbicos, por lo que es más fácil convertirlo a metro cúbico. En esta parte también tenemos otra variable que debemos proponer. Es el desperdicio, ya que la arena debe ser cernida y esto hace que se desperdicie una parte de material. Nosotros proponemos un 35% de desperdicio, lo cual multiplicado por 0.8 metros cúbicos nos da como resultado 0.28, que deberemos sumar. Por lo tanto, el volumen de arena de río a utilizar será de 1 metro, 0.8 metros cúbicos. El costo, igualmente,
lo definirán las cotizaciones de los proveedores. Para este ejemplo utilizaremos el costo de 100 pesos. Entonces el importe nos quedaría en 108 pesos. Para la mezcla, además, necesitaremos algo más que es el agua. Esta es también una variable que nosotros proponemos que sea del 9% del volumen que estamos ejecutando, más el 10% de desperdicio. Esto es el 9% de un metro cúbico, o sea 90 litros, por el 10% de desperdicio. El resultado es 99 litros o 0.099. El costo lo definen las cotizaciones, y igual como ese ejemplo lo dejaremos en 90 pesos por metro cúbico, y el importe nos quedaría en 8 pesos con 91 centavos. Por último, tenemos una revolvedora para preparar la mezcla, la cual es una máquina, por lo que debemos adelantar el siguiente apartado para determinar el costo horario de la revolvedora. Para determinar este costo horario tenemos que considerar las características de la máquina, calcular los costos fijos, los costos por consumo y los costos por operación. Recuerden que estos cálculos los veremos más a detalle con todo y su plantilla de formato en los capítulos posteriores. Las características de la máquina la encontramos en la ficha técnica, la cual podemos buscar en internet o en algún catálogo de los proveedores. De este documento podemos extraer la información de cuántos metros cúbicos puede producir en un día de trabajo. Recuerden que esta información es solamente como referencia. Podemos utilizar los datos que nos proporcionan las fichas técnicas o modificarlas si creemos que es necesario, si ya revisamos físicamente los rendimientos en obra. Entonces tenemos que en un jornal de 8 horas fabricamos 5 metros cúbicos. Esto nos da como resultado 1.6 horas por metro cúbico. 1.6 horas son igual a 1 hora con 36 minutos. O también 96 minutos. Esto quiere decir que si en 96 minutos fabricamos la mezcla de 6.06 bultos, o sea 15 minutos por saco o bulto de mortero preparado, esto nos va a dar un parámetro para decidir si estamos en lo correcto. Y 15 minutos para preparar un bulto de mortero en la revolvedora, la verdad nos parece un tiempo razonable. Entonces, la cantidad la determinamos en 1.6 horas para un metro cúbico de mortero. Continuamos con la determinación del costo. Este debemos calcularlo en base al siguiente formato. Necesitamos el valor de la máquina a costo de mercado de acuerdo a las cotizaciones. Si es una máquina que utilice llantas o piezas especiales, debemos sumarlas al costo de la máquina. Esto es para obtener el valor real de la máquina. En este ejemplo consideraremos un costo de 20,000 pesos para la máquina. No necesitamos llantas ni piezas especiales, por lo que el valor quedaría en los mismos 20,000 pesos. Las horas efectivas al año las calculamos de la siguiente forma. Los 365 días al año le descontamos 52 domingos y los 28 días feriados o por costumbre. Entonces nos quedan 285 días realmente trabajados al año. Esos 285 días efectivos de trabajo los multiplicamos por 8 horas, nos dándonos como resultado 2.280 horas al año. La vida económica nosotros la proponemos. Esto es, ¿cuántos años de vida útil consideras que va a tener la máquina? Nosotros proponemos 3 años para esta revolvedora. La tasa de seguro también la proponemos de acuerdo a valores de mercado y cotizaciones. Este seguro para la maquinaria es para proteger tu inversión contra robos principalmente. Nosotros la proponemos del 5%. El porcentaje de mantenimiento también es una variable que proponemos, y en este ejemplo nosotros proponemos un 30% del costo de la máquina para el mantenimiento. El porcentaje de rescate de la máquina es lo que debemos considerar que después de su vida útil la vamos a vender y recuperar una parte del costo. Este porcentaje también lo proponemos y en este ejemplo dejamos un 20% para el valor de rescate. Para la tasa de interés debemos considerar que la compra de la máquina es una inversión que hacemos y para la cual debemos de cobrar un interés para recuperar la inversión. Este porcentaje lo proponemos considerando un valor de referencia. En este ejemplo tomamos la referencia de la TIE,
que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Se publica en la página de internet del Banco de México y le agregamos los puntos porcentuales que nosotros consideremos. En este caso la TIE es de 8%, nosotros le agregamos 4 puntos porcentuales, lo cual nos da una tasa del 12%. Los últimos dos datos los calculamos con los datos anteriores. BR es el valor de rescate, así que si la máquina tiene un valor de 20,000 pesos, multiplicados por el 20%, nos obtenemos los 4,000 pesos de valor de rescate. Y la vida económica la calculamos multiplicando los 3 años de vida útil por las horas efectivas al año, lo cual nos da como resultado 6,840 horas de vida económica. Ya con estos datos definidos, procedemos a calcular los cargos fijos, que son la depreciación, la cual se calcula con la siguiente fórmula: valor de la máquina menos valor de rescate entre la vida económica, lo cual nos da como resultado 2 pesos con 34 centavos. La inversión se calcula con la siguiente fórmula: valor de la máquina más valor de rescate por tasa de interés entre 2 por horas efectivas al año, lo cual nos da como resultado 63 centavos. El cargo por seguro se calcula con la siguiente fórmula: valor de la máquina más valor de rescate por la tasa de seguro entre 2 por horas efectivas al año, nos da como resultado 26 centavos. El mantenimiento se calcula multiplicando el porcentaje de mantenimiento por la depreciación, la cual da como resultado 70 centavos. La suma de estos conceptos nos da el total de cargos fijos, con un importe de 3 pesos con 94 centavos. Lo siguiente por calcular son los cargos por consumo, esto es, los combustibles y aceites necesarios para que la máquina funcione. Para esta máquina proponemos que el gasto de gasolina, que la unidad se da por litros, tenga un gasto de 3 litros por hora. El costo, bueno, lo define el valor de mercado, por lo que el importe es la multiplicación de los 3 litros por 18 pesos con 90 centavos del costo de la gasolina, nos da como resultado 56 pesos con 70 centavos. El aceite lo proponemos que se gaste 1 litro cada 200 horas, por lo que el rendimiento sería 1 entre 200, por lo tanto la cantidad sería de 0.005 litros, y el costo lo define el valor de mercado, por lo que el importe será de 25 centavos. Sumando estos dos importes tenemos que el cargo por consumo es de 56 pesos con 95 centavos. Lo último que debemos determinar para obtener el costo horario es el cargo por operación, es decir, la mano de obra que va a operar la máquina. Para esto tenemos al operario de la revolvedora. La unidad sería el jornal o día de trabajo, la cantidad la define el rendimiento, y si recordamos el rendimiento que propusimos era el que aparecía en la ficha técnica de 5 metros cúbicos por jornal. Entonces tenemos que la cantidad es 1 entre el rendimiento, o sea 1 entre 5 metros cúbicos. El resultado es 0.2. El costo lo definimos aprovechando que ya calculamos el costo de mano de obra con factor de salario real del ayudante, por lo que utilizamos el mismo costo de 79 pesos. Entonces, multiplicando 79 pesos por 0.2 jornales, el resultado es de 15 pesos con 80 centavos. Para este operario consideramos el cabo de oficios con su unidad de porcentaje de mano de obra. La cantidad, usamos el mismo cálculo de la cuadrilla y dejamos el 0.10 o el 10%. El costo será el importe de la mano de obra, que son los 15 pesos con 80 centavos, y el importe quedaría en 1 peso 58. La herramienta menor la consideramos en la misma unidad, porcentaje de mano de obra, y la cantidad con el mismo 3% que utilizamos en la cuadrilla, por lo que el importe quedaría en 47 centavos. El equipo de seguridad personal lo consideramos con la misma unidad de porcentaje de mano de obra, la cantidad con el 2% que hemos utilizado en el análisis que hicimos en la cuadrilla, y el importe quedaría en 32 centavos. Haciendo la suma de todos los cargos por operación, nos da un importe total de 18 pesos con 17 centavos. En resumen, sumando los cargos fijos más los cargos por consumo, más los costos por operación, tenemos un costo horario de 76 pesos con 6 centavos.
Ya con este dato podemos regresar a la mezcla, donde colocamos el costo horario de la revolvedora y lo multiplicamos por 1.6 horas y nos da como importe 126 pesos con 50 centavos. Realizamos la sumatoria de los conceptos de la mezcla, esto es, sumamos el importe del mortero, más el importe de la arena de río, más el importe del agua, más el importe de la revolvedora, y tenemos un resultado de 546 pesos con 40 centavos por metro cúbico de mezcla. Colocamos este costo en el listado de materiales y lo multiplicamos por la cantidad de mezcla que necesitamos para un metro cuadrado de muro. Y entonces tenemos que el importe es de 12 pesos con 21 centavos. Sumando los dos conceptos de materiales, determinamos que el costo directo de materiales para un metro cuadrado de muro es de 113 pesos con 85 centavos. Ya determinamos el costo de mano de obra y el listado de materiales. Y al mismo tiempo determinamos el costo de la revolvedora, pero falta un elemento en la máquina y equipo. Y esto es los andamios. La unidad igualmente será por hora. La cantidad, recuerden, la determinamos en base al rendimiento. Y recuerden que propusimos un rendimiento de 10 metros cuadrados en la mano de obra para el muro. Por lo tanto, usaremos ese rendimiento, pero convertido a horas. Un jornal es de 8 horas, por lo que dividimos 8 entre 10 metros cuadrados diarios. El resultado será 0.8. Después determinamos el costo horario, con el mismo formato con el que calculamos la revolvedora. Esto es el costo a valor de mercado de acuerdo a las cotizaciones de proveedores de 1,000 pesos por juego de andamios. No necesitamos llanta ni piezas especiales, por lo que el valor queda en los mismos 1,000 pesos. Las horas efectivas al año son las mismas que la revolvedora, 2,280 horas. La vida económica en este caso será de 5 años. La tasa de seguro la proponemos al 5%, igual que en la máquina revolvedora. El porcentaje de mantenimiento lo proponemos en 15% para los andamios. El porcentaje de rescate lo proponemos de 20%. La tasa de interés, si recuerdan, la calculamos en 12% en la revolvedora y en este caso la dejamos igual. Y ya con estos datos podemos calcular el valor de rescate en 200 pesos y la vida económica en 11,400 horas. Para los cargos fijos, bueno, la depreciación la calculamos en 7 centavos, la inversión la calculamos en 3 centavos, el cargo por seguros en 1 centavo y el cargo por mantenimiento lo calculamos también en 1 centavo. Entonces tenemos que la suma de los cargos fijos es de 13 centavos. Los cargos por consumo, bueno, no los calculamos ya que los andamios no consumen combustible ni aceite. En los cargos por operación tenemos al ayudante, es quien va a armar y desarmar los andamios. La unidad la determinamos como un jornal y la cantidad la proponemos con un rendimiento de 20 juegos de andamios que puede armar y desarmar en un jornal. Entonces dividimos un jornal entre 20, el resultado es de 0.05 para la cantidad. El costo lo asignamos con el mismo valor que tenemos para la cuadrilla de mano de obra. Si lo recuerdan, ahí teníamos al ayudante con 79 pesos ya con factor de salario real. Y el importe que nos da multiplicando estos dos entre cantidad por costo son 3 pesos con 95 centavos. El cabo de oficios lo determinamos, la unidad es porcentaje de mano de obra, la cantidad es el 10% o el 0.10 del importe de la mano de obra. La mano de obra son 3 pesos con 95 centavos y el importe que nos da son 40 centavos. La herramienta menor, la unidad es igual porcentaje de mano de obra. La cantidad, bueno, ya la tenemos definida como un 3%. El costo es el costo de la mano de obra, los 3.95, y el importe que nos da multiplicando la cantidad por el costo son 12 centavos. El equipo de seguridad personal también estará determinado por el porcentaje de mano de obra. La cantidad es la misma que utilizamos en la cuadrilla, que es el 2%. El costo serían los 3.95 de mano de obra y el importe nos quedaría en 8 centavos. La suma de los gastos de operación entonces nos daría un total de 4 pesos con 55 centavos. Sumando los cargos fijos y los cargos por operación, tenemos un costo horario de 4 pesos con 68 centavos.
¿ok? Los anexamos en el listado de maquinaria y multiplicando los 468 pesos por el 0.8 horas que utilizamos el andamio, tenemos un total de 3 pesos con 74 centavos de costo horario para el andamio por un metro cuadrado de muro. Ahora sí, pues ya tenemos determinados los tres conceptos del costo directo. La mano de obra queda en 27 pesos con 25 centavos, los materiales en 113,85 y la maquinaria y equipo en 3 pesos con 74. Aquí no incluimos la revolvedora, recuerden que ya estaba incluida en el auxiliar de la mezcla. Y bueno, pues con estos datos ya podemos integrar una tarjeta de precio unitario a costo directo. Para esto, bueno, podemos utilizar un formato parecido a este. Aquí ponemos los datos de la constructora y los datos de concurso. En esta parte tenemos el nombre de la obra. Y en estos renglones tenemos la clave del concepto, el concepto con sus especificaciones y la unidad de medida. Abajo del concepto tenemos los elementos que lo determinan, como lo es la mano de obra con su clave, la descripción detallada, la unidad de medida, la cantidad que se requiere, el costo de la mano de obra, ya con su factor de salario real, y el importe que corresponde por la unidad ejecutada. Tenemos los materiales con su clave, la descripción detallada, las unidades de medida, con el costo de cada uno de ellos puesto en obra y sus porcentajes de desperdicio, y por último, tenemos el importe de cada uno de ellos con su total. Al final tenemos la determinación de la maquinaria y equipo. En este caso solo es el andamio, ya que la revolvedora, recuerden que ya estaba incluida en el auxiliar. Aquí también tenemos la clave, la descripción detallada, la unidad de horario, costo horario, que es la hora, la cantidad, el costo y el importe. La suma de todos estos elementos nos va a dar el costo directo. Ya con este costo directo podemos determinar la tercera función elemental, que es determinar el factor de sobrecosto de la obra, para el cual tenemos que calcular los siguientes elementos: los indirectos, el costo de financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales. Comenzaremos calculando el costo indirecto. Para esto, recordemos que el costo directo es el costo de la mano de obra más el costo de los materiales, más el costo de la maquinaria y equipos, es decir, todos aquellos que se requiere para ejecutar el concepto de trabajo. Los indirectos entonces son en mayor medida los gastos de administración y representan la estructura ejecutiva, técnica y administrativa que dirige, coordina y supervisa y controla todas las actividades de la empresa. La forma de determinarlo es por medio de un porcentaje del costo directo. Pero, ¿qué porcentaje es el correcto? Bueno, necesitamos calcularlo. Y la forma más sencilla de hacerlo es haciendo una proyección de las obras que ejecutaremos en todo el año. Por ejemplo, diremos que el próximo año ejecutaremos 10 millones de pesos de obra a costo directo. Esta es una variable que nosotros proponemos. Después, hay que calcular los gastos de administración central y de administración de obra que vamos a requerir para ejecutar este monto de obra propuesto. La forma de calcularlo es a través de los siguientes elementos. El primero, personal directivo, técnico y administrativo. Son el director de la empresa, la secretaria, la recepcionista, el chofer, aseo, proyectos, costos, programación, compras, el contador, abogado, residente de obra, bodeguero, un velador. Todos con su sueldo mensual y sumando factor de salario real. La depreciación, mantenimiento y rentas. ¿De qué? De oficinas, de bodegas, de vehículos, campamentos o casetas móviles. Los servicios, de despachos contables, de consultoría para certificaciones de calidad, de laboratorios, de estudios o investigaciones. Fletes y acarreos, de campamentos, de mobiliario, de oficinas móviles. Los gastos de oficina, que son los gastos en artículos de consumo necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como papelería, útiles de escritorio, correos, fax, teléfonos, internet, radios, equipo de cómputo, copias, electricidad, gastos de licitaciones. También tenemos la capacitación y el adiestramiento. Aquí podemos incluir las afiliaciones de algunas asociaciones como la CEMIC, la Coparmex, el Colegio de Profesionistas, seminarios y diplomados para el personal administrativo.
En seguridad e higiene tenemos el equipo de protección personal para el personal técnico y administrativo, botiquines, extintores y renta de sanitarios portátiles. En seguros y fianzas son los seguros de responsabilidad civil, seguros de vehículos, fianzas de cumplimiento, fianzas de anticipo y fianzas de vicios ocultos. Y también tenemos trabajos previos y auxiliares, que son los trabajos necesarios para la construcción o conservación de caminos para el acceso a la obra o para asentarse en la obra, ya sea para instalaciones generales de campamentos, oficinas móviles, bodegas de guardia de materiales o equipos, o firmes de concreto para asentamientos provisionales. Tenemos que asignarles un monto de acuerdo a los gastos que realizaremos para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para el personal directivo de obra, 250,000 pesos al año, y de oficina central 400,000. Para la depreciación de mantenimiento y rentas de obra, 120,000, y de oficina central 90,000. De servicios de obra, 60,000, y en oficina central 35,000. De fletes y acarreos en obra, 80,000, y en oficina central ninguno, ya que realmente en la oficina central nunca hacemos un flete o un acarreo. Los gastos de oficina en obra, 35,000 pesos, y de oficina central 80,000. De capacitación y adiestramiento, 15,000 pesos para obra y 20,000 pesos para oficina central. En seguridad e higiene, 25,000 pesos de obra y 10,000 pesos para oficina central. Seguros y fianzas en obra, 90,000 pesos, y de oficina central 30,000. Y trabajos previos y auxiliares de obra, 70,000 pesos, y en oficina central 0, ya que nunca vamos a realizar trabajos directamente ahí en oficina central. Bueno, la sumatoria de los subtotales de esto nos da 745,000 pesos para obra y 665,000 pesos para oficina central. El costo anual total de los indirectos sería 1,410,000 pesos. Bueno, este monto de 1,410,000 pesos lo dividimos entre los 10 millones de pesos de obra a costo directo que vamos a ejecutar, y de ahí nos va a dar un porcentaje que es el 14.10%. Bien, este porcentaje es el porcentaje de indirectos. ¿Cómo lo aplicamos si fuera a lo largo del año de toda la obra? Bueno, si consideramos que en todo el año vamos a ejecutar 10 millones de pesos de obra, y en la primera obra es por 1,000,000 de pesos, la segunda obra es por 2 millones, la tercera obra por 3 millones y la cuarta obra por 4 millones de pesos. Estas 4 obras nos suman un total de 10 millones de pesos a costo directo. Si esto le multiplicamos o le aplicamos el factor de indirectos, que es el 14.10, la primera obra nos dará 141,000 pesos, la segunda obra 282,000, la tercera obra 423,000 pesos, y la obra número 4 nos va a dar 564,000 pesos de indirectos. La suma de estos montos nos va a dar el 1,410,000, que es el mismo monto que tenemos calculado arriba. Entonces, aplicamos esto en la tarjeta de precios, 14.10%, y tenemos que 144 pesos con 84 centavos por el 14.10% nos da 20 pesos con 42 centavos. Eso es el monto que tenemos para indirectos. Ya en subtotal, la suma de estos dos montos nos va a dar 165 pesos con 26 centavos. Después, el siguiente factor de sobrecosto va a ser el financiamiento. Para este factor tenemos que considerar la suma del costo directo y el indirecto, que van a ser los 165 pesos con 26 centavos. Y para este ejemplo vamos a considerar una obra de 1,000 metros cuadrados de muro, por lo que el monto de la obra sería de 165,260 pesos. Además, tenemos que definir otras variables que vamos a proponer, por ejemplo, una tasa del 12%, que recuerden que tenemos que justificarla con una tasa de referencia que publique el Banco de México, y esa tasa de interés la dividimos en 12 para convertirla a una tasa mensual que quedaría en 1%. El anticipo es el monto que nos dan para iniciar la obra antes de haber ejecutado el primer metro cuadrado de muro, y lo define normalmente quien nos contrata, pero para este ejemplo lo proponemos en 10%. Después tendremos que hacer un pequeño calendario de obra antes de haber donde hagamos más bien una suposición del tiempo que tardaremos en ejecutar la obra. La mediremos en meses, y en este calendario colocaremos los siguientes conceptos para calcularlos. El anticipo, ya lo habíamos propuesto en el 10%, por lo que el monto queda en 16,526. En estimaciones de obra proponemos que ejecutaremos obra por 10,000 pesos el primer mes, y las vamos a cobrar por medio de una estimación. La amortización del anticipo será del mismo porcentaje, que es el 10%,
por lo tanto será el 10% de la estimación, que es el 10% de los 10,000 pesos, por lo que serán 1,000 pesos. La estimación menos la amortización serán los 10,000 pesos estimados menos los 1,000 pesos de amortización del anticipo. El resultado serán 9,000 pesos, que es lo que realmente vamos a cobrar por los trabajos ejecutados. El total de ingresos será la suma de los 16,526 más los 9,000 pesos de la estimación, que serán 25,526 pesos. No tenemos ingresos anteriores, por lo que el acumulado de ingresos serán los mismos 25,526. En la partida de gastos serán solo los gastos de costo directo más indirecto, por lo que proponemos gastar 23,000 pesos. Y como no tenemos gastos anteriores, el gasto acumulado será de los mismos 23,000 pesos. Ahora sí, calculamos la diferencia entre los ingresos y los gastos de la fila de acumulados, los cuales serán 25,526 pesos de ingresos menos 23,000 pesos de gasto acumulado. El resultado es de 2,526 pesos. Estos nos van a servir para calcular el costo de financiamiento parcial, que es el resultado de multiplicar los 2,526 pesos por la tasa de interés mensual, que es del 1%. El resultado serían 25 pesos con 26 centavos, y como no tenemos financiamiento anterior, el financiamiento acumulado es de los mismos 25 pesos con 26 centavos. Noten que aquí el número aparece como positivo, ya que al tener menos gasto en comparación a lo que recibimos, tenemos que considerar este financiamiento a favor del cliente. Es decir, nosotros le reconocemos estos 25 pesos con 26 centavos como intereses para el cliente. En los siguientes meses ya no tenemos ingresos por anticipo, solamente las estimaciones por avance de obra, por lo que para este segundo mes proponemos que sea de 25,000 pesos. La amortización quedaría en 2,500 pesos. La estimación de obra ya sin el anticipo quedaría en 22,500 pesos. Y los ingresos acumulados son la suma de los ingresos acumulados del mes anterior y el mes que estamos calculando, los cuales quedan en 48,026 pesos. Los gastos para este segundo mes los proponemos en 25,000 pesos, por lo que los gastos acumulados serán los gastos acumulados del mes anterior más los gastos del mes que estamos calculando, los cuales quedarán en 48,000 pesos. La diferencia entre los ingresos y los gastos acumulados será de solamente 26 pesos, los cuales nos sirven para calcular el costo de financiamiento parcial. Lo vamos a multiplicar por la tasa de interés mensual, que es del 1%, y nos dará un resultado de 26 centavos. Finalmente, sumamos el costo de financiamiento del mes anterior y el costo de financiamiento parcial del mes que estamos calculando, y tenemos el acumulado del costo de financiamiento, que son los 25 pesos con 52 centavos. Para el tercer mes, calculamos considerando que las estimaciones de obra serán por 30,000 pesos y los gastos serán por 42,000 pesos. Aplicamos la misma fórmula y vemos que la diferencia entre ingresos y gastos acumulados es de 14,974 pesos en negativo. Eso significa que a partir de este mes ya estamos financiando la obra, ya que según la proyección de gastos e ingresos hemos gastado 14,974 pesos más de lo que hemos recibido. Para el costo de financiamiento acumulado, recordemos que el cliente tiene saldo a favor, por lo que el acumulado quedaría en la resta de 149 pesos con 74 centavos negativos, más los 25 pesos con 52 centavos positivos del mes anterior, lo cual nos da un resultado de 124 pesos con 22 centavos negativos. Calculamos el cuarto mes con una estimación de obra ejecutada de 35,260 pesos y un gasto de 38,260. La diferencia entre los ingresos y los gastos acumulados nos da un monto de 21,500 pesos negativos. El costo parcial al 1% de la tasa de interés quedaría en 215 pesos negativos, y el costo del financiamiento acumulado para este mes será de 339 pesos con 22 centavos negativos. El quinto mes lo calculamos en 35,000 pesos para la estimación de obra ejecutada y los gastos en 25,000 pesos. La diferencia entre gastos acumulados será de 15,000 pesos negativos. El costo de financiamiento parcial será de 150 pesos negativos y el acumulado de financiamiento será entonces de 489 pesos con 22 centavos negativos. Para el último mes calculamos 30,000 pesos de estimación de obra ejecutada y gastos por 12,000 pesos.
La diferencia entre los ingresos y los gastos acumulados es de 0 pesos, ya que teóricamente ejecutamos toda la obra, cobramos toda la obra y devolvimos el anticipo a través de las amortizaciones, por lo que este último mes el costo de financiamiento parcial también es de 0 pesos y el financiamiento acumulado es de 489 pesos con 22 centavos negativos. Esto significa que para esta obra de 165,260 pesos financiamos un monto de 489 pesos con 22 centavos. Para calcular el porcentaje de financiamiento dividiremos los 489 pesos con 22 centavos entre los 165,260 pesos del costo directo más indirecto. Y el resultado nos da 0.296%, ese es el porcentaje de financiamiento que integraremos a la tarjeta. Si calculamos el monto de financiamiento para este concepto multiplicando el factor de financiamiento por el subtotal de costo indirecto más indirecto, y nos da un resultado de 49 centavos, que sumados al subtotal anterior nos da como resultado 165 pesos con 75 centavos. Bien, ahora calculemos el factor de utilidad. La utilidad es la ganancia que recibe el constructor por la ejecución de los trabajos. Se determina por un porcentaje de la suma de los cargos directo, indirecto y de financiamiento. También tiene que considerar el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la utilidad. Usaremos esta gráfica para retomar algunos datos que ya tenemos y que nos servirán para hacer un correcto cálculo de la utilidad. El porcentaje de indirectos es del 14.10%, el porcentaje de financiamiento es 0.296%, y el porcentaje de utilidad esperada lo determina el constructor. En este caso nosotros proponemos una utilidad del 10%. Para determinar el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores debemos asesorarnos con nuestro contador, ya que depende del monto proyectado de obra ejecutada y la proyección que hagamos de utilidades esperadas, cómo se deberá calcular este porcentaje. Por lo pronto lo dejaremos en 35% para este ejemplo. Ya sabemos que el monto del costo directo, que son 144 pesos con 84 centavos, también tenemos el costo indirecto, que es 20 pesos con 42 centavos. El cargo por financiamiento también lo tenemos calculado y es de 49 centavos, por lo que la sumatoria de estos tres elementos es de 165 pesos con 75 centavos. Bueno, la utilidad esperada neta es el porcentaje propuesto, que es del 10%, por los 165 pesos con 75 centavos. Esto nos dará como resultado 16 pesos con 58 centavos, que es el 10%. La utilidad bruta se determina multiplicando el 35% que propusimos para el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la utilidad por la utilidad esperada, dando un resultado de 5 pesos con 80 centavos, o sea, un 3.5% adicional. Y la utilidad integrada queda determinada por la suma de la utilidad esperada más la utilidad bruta, dando un resultado de 22 pesos con 38 centavos y un porcentaje de 13.5%, que lo anexamos a la tarjeta de precios y ya lo tenemos definido. Nos da un total de hasta ahorita de 188 pesos con 13 centavos. Bueno, el último factor a calcular es el de los cargos adicionales. Es importante mencionar que en obra privada no es necesario aplicar este cargo, pero en este ejemplo lo consideraremos que es una obra pública para analizar cómo se calcula. Aplicaremos un cargo de 5 al millar o 0.5%, que es un cargo que exige la Secretaría de la Función Pública para gastos de supervisión de la obra. La fórmula es sencilla. El cargo adicional es la sumatoria del costo directo más costo indirecto más costo de financiamiento más el costo por la utilidad entre 1 menos 0.005 menos la sumatoria del costo directo más el costo indirecto más costo de financiamiento más costo por utilidad. Sustituyendo valores, tenemos los 188.13 entre 0.995.
Esto nos da, menos los 188.13. Esto nos da un total de 189.07. 189.07 menos 188.13 son 0.95. Ese 0.95 entre los 188.13 pesos nos da un factor de 0.5025% para el cargo adicional. Este cargo está estipulado dentro de la ley para la Secretaría de la Función Pública y lo tenemos que anexar. En este caso son 95 centavos y con esto tenemos integrado nuestro precio unitario, que es la cuarta función elemental, que es ya hacer la presentación de este precio unitario integrado con todos estos factores y con todos estos cálculos. En total tenemos que el precio unitario para este muro de block por metro cuadrado son 189 pesos con 8 centavos. Pues bien, hasta aquí ya logramos ver estos dos objetivos de la primera sesión de trabajo y los esperamos para ver los siguientes temas. Hasta luego.